Muy buenos días, tardes o noches. Les hablaremos sobre el calvinismo y la reforma calvinista. Somos el equipo 7 que está integrado por Cecilio, Valentín Ramón Gómez y su presentador Jorge Alberto Rosel Arellano. Lo primero de que hablaremos es sobre la biografía de Juan Calvino. Juan Calvino, o bautizado con el nombre de Jean Calvin, latinizado como Calvinus, fue un teólogo francés considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma protestante. Las doctrinas fundamentales de posteriores reformadores se identificarían con él, llamado a esta doctrina calvinismo. Los 5 puntos del calvinismo surgen de la discípulo del Calvino como contraposición a las doctrinas de los discípulos de Jacob Arminio, además de haber creado la Biblia de Ginebra, Francia, en 1565. De ahí, en noviembre de 1536, Calvino presenta ante el Consejo una confesión de fe de 21 artículos que el pueblo debería aceptar bajo juramento. A mediados de enero de 1537, los dos predicadores presentaron otro documento en el cual pedían 4 reformas básicas para la Iglesia de Ginebra, las cuales eran: la primera era que nadie participase en la Eucaristía si no es con verdadera piedad y genuidad reverencia. Por tal razón, y a fin de mantener la integridad de la Iglesia, es necesario la disciplina. Calvino también pidió que la Eucaristía se celebrara con más frecuencia. La segunda reforma era que se reformaran las leyes concernientes al matrimonio según la palabra, ya que el Papa las ha confundido de tal modo, dictando decretos a su antojo. La tercera era que los niños fuesen catequizados con sus padres y que en ciertas ocasiones del año compartieran ante los pastores para asegurarse de que en verdad aprendían la palabra de Dios. Y la cuarta era que el pueblo participara en los servicios de adoración cantando salmos. Hay salmos que deseamos sean cantados en la iglesia. Si se adopta la reforma, la gente tendrá que cantar en las iglesias. No hay cantado durante siglos, ni siquiera han entendido el latín cantando por los sacerdotes. Y también tenemos la reforma calvinista. ¿Qué era esta? El calvinismo, a veces llamado tradición reformada, la fe reformada o teología reformada, es un sistema teológico protestante y un enfoque a la vida cristiana que pone el énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Esta vertiente del cristianismo posterior protestante fue desarrollado por el reformado religioso francés del siglo XVI, Juan Calvino. El calvinismo se organizó en Suecia y pone el énfasis de la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Bueno, ahora mi compañero Cecilio le va a hablar sobre las características de la reforma calvinista. Las características del calvinismo.
La primera sería que el calvinismo basa sus creencias en Cristo. La segunda refiere que todos los designios vienen de Dios, es decir, que todos los propósitos son dictados por Dios. La tercera sería que puede ser definido como un sistema de teología cristiana protestante. La cuarta es que no considera el sacerdocio como un sacramento, es decir, que este no significa nada a diferencia de los bautizos, las penitencias, entre otros. Declaran la creencia absoluta en Dios y su soberanía. La sexta sería la salvación para todos los calvinistas no se gana por buenas obras, sino que por la fe de la gracia de Dios. Para ellos, Dios es soberano, omnipotente e interviene en todos los campos de la vida del ser humano. La, la octava es que el hombre depende totalmente de Dios. Y la novena se basa en todos los 5 puntos del calvinismo, los cuales serían la depravación social, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Su descripción. Numerosos teólogos, los cuales no están necesariamente relacionados con las iglesias reformadas, han contribuido a desarrollar la cosmovisión calvinista, como se lo conoce hoy en día. Entre ellos se encuentra el teólogo holandés de origen flamenco Franciscus Gomarus, John Knox, fundador de la Iglesia Presbiteriana, John Bunyan, predicador bautista y autor del best-seller cristiano El progreso del peregrino, y el teólogo norteamericano Jonathan Edwards, uno de los principales protagonistas durante el resurgimiento espiritual denominado el primer gran despertar en los Estados Unidos de mediados del siglo XVIII. Ante la proximidad de su muerte, Calvino redactó su testamento, diciendo: «Doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por medio de su Evangelio, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho en mí. De todo corazón abrazo su misericordia, por medio del cual todos mis pecados quedan cubiertos, por causa de Cristo y por causa de su muerte y padecimientos, según la medida de la gracia que me ha sido dada. He enseñado esta palabra pura y sencilla, mediante sermones, acciones y exposiciones de esta escritora. En todas mis batallas con los enemigos de la verdad no he empleado sofismas, sino que he luchado la buena batalla de manera frontal y directa».